Bueno, muy buenas noches, siendo las 6:03 de la tarde, vamos a dar inicio a la grabación de esta sesión web de las actividades transversales programadas para la ficha de desarrollo de medios gráficos visuales. Específicamente vamos a hablar de las actividades que están abordándose entre el 10 y el 16 de junio y el 10 y el 23 de junio. Es decir, son dos actividades que se van a abordar durante esta fecha, pero una tiene una entrega un poco más extensa que va hasta el 23 de junio. Entonces vamos a empezar hablando de la que corresponde a la primera actividad, que es la que se comprende entre el 10 y el 16 de junio. Esta actividad está ligada a la actividad de proyecto 7, específica, a la actividad de proyecto 8, específicamente a la guía de aprendizaje número 8, y la actividad se denomina la actividad se denomina video de presentación, proyecto de vida. Para esto, pues vamos a acceder por el espacio de guía de aprendizaje 8. Vamos a dar clic sobre el enlace de la actividad, que es la 24001526, y la actividad se denomina video de presentación, proyecto de vida. Para esto es importante que ustedes hagan la revisión del documento Ser Individuo, porque para ello pues vamos a desarrollar esas competencias que tienen que ver con el desarrollo personal. En este sentido, pues es importante que reconozcamos esas capacidades que tenemos como personas y esa habilidad que tenemos y esa necesidad que tenemos para relacionarnos con los demás individuos y cómo esto afecta de forma benéfica o perjudicial a nuestro propio desarrollo personal, es decir, cómo ese entorno en el cual nos movemos puede llegar a generar un cambio en nuestro contexto, en nuestro ser como personas. Entonces, por ello es importante que primero reconozcamos esos elementos claves dentro de ese material de estudio. Revisamos con detenimiento cada uno de los detalles, de los términos, de los elementos claves de esa información, y con ello obtenemos pues esos bases para poder desarrollar la actividad. Esta actividad se enfoca básicamente en reconocer los valores y cuáles son pues como esos elementos que usted tiene para poder desarrollar su proyecto de vida, y cómo desde los aportes que genera tanto su ser, lo que es usted como persona, lo que es su familia, lo que es su ambiente y el impacto ambiental, cómo esto puede llegar a aportar a lo que será su proyecto de vida. El objetivo de esta actividad es reconocer y promover esa dignidad propia y la dignidad del otro, integrando valores éticos y integrando también esa estructura o esa cultura de paz que hemos venido pues promoviendo desde hace varios años ya en nuestro país. Entonces, tengan claro que esta actividad está ligada directamente a lo que tiene que ver con el ser, a esos valores éticos y cómo podemos aprovechar o potenciar esas cualidades y fortalezas que tenemos para desarrollar nuestro proyecto de vida. Es importante que se revise el anexo dentro de la actividad
cuando desplegamos la guía de aprendizaje 8 específicamente en el código de la actividad, nos aparece el enlace para la entrega de la actividad que se denomina video de presentación. Dentro de ese video de presentación hay un enlace que se denomina video proyecto de vida. Ese enlace nos lleva como a unos ítems o a unas pautas especiales para poder desarrollar esta actividad. ¿Cuál es el producto a entregar de esta actividad? Es un documento con el proyecto de vida elaborado de acuerdo con el anexo. Entonces ya les voy a indicar cuáles son los puntos claves que deben tener en cuenta para el anexo. Desde el anexo, el formato es un PDF y el desarrollo de la evidencia pues se debe entregar en el espacio dispuesto para ello. Entonces, bueno, dentro de ese anexo que ustedes van a encontrar allá, hay unas preguntas que son orientadoras, más que generadoras, son orientadoras, y está abordando ese proyecto de vida desde 6 aspectos. Esos aspectos tienen que ver con esas creencias que ustedes tienen a nivel de un ser superior, es decir, si para ustedes es importante creer en un Dios, si ustedes creen en un ser supremo, todopoderoso que controla todo el universo, si para ustedes en su vida es importante ese Dios o esa figura que ustedes consideran como ser supremo y esa figura que a ustedes les lleva y les orienta a seguir su conciencia, a escuchar esa voz interna. Es decir, esto tiene que ver algo con esa identidad de lo que ustedes creen, si es que lo creen, no está sesgado, es decir, las preguntas son claras. Entonces, cuando ustedes van a esas preguntas de nivel 1, deben hacer esa autorreflexión, deben generar esa consulta interior y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente yo creo respecto de esa gran figura que tenemos o que nos han cultivado a nivel cultural sobre respecto de esas creencias? Es decir, si definitivamente yo estoy convencido que existe un ser supremo, que existe un Dios que todo lo puede y todo lo ve, si existe ese Dios que en algún momento puede llegar a juzgarme, si hago como esas reflexiones internas y hago esos diálogos internos con ese Dios y cómo veo que ese Dios impacta a nivel personal. Si lo creen, pues se debe hacer la reflexión desde esa trascendencia. Si no lo creen, pues entonces también dar como una justificación. ¿Por qué no es importante esa imagen o esa ideología? ¿Por qué consideran que es falsa? ¿Por qué consideran que es errada? ¿Por qué consideran que no es válido creer en un ser supremo? Eso es importante en ese nivel 1, hacer como esa análisis y empezar como con esos elementos. El proyecto de vida básicamente debe empezar como con una presentación general de ustedes. Entonces, mi nombre es Pepito Pérez, vivo en la ciudad de Cali, tengo tantos años y mi proyecto de vida está enfocado en lograr ser una persona líder, que genere impacto a nivel social, que pueda guiar a unas comunidades, que pueda ayudarlas a salir adelante. Bueno, distintos proyectos de vida, porque eso depende también de la formación de cada ser humano, también depende de esas expectativas personales. Hay muchas personas que su proyecto de vida es ese, es poder ayudar a una comunidad, es poder trascender a través de la ayuda hacia esas personas que más lo necesitan. Para otros su proyecto de vida es tener una familia, tener una estabilidad laboral, tener como esos elementos que se consideran básicos para tener un buen nivel de vida. Entonces, ese puede ser un proyecto de vida. Otro proyecto de vida puede ser viajar por el mundo, tener los recursos suficientes para poder tener esa libertad financiera y poder conocer el mundo. Entonces, independiente de eso, pues de tener esa claridad de lo que es el proyecto de vida, entonces vamos a ver cómo estos elementos están fortaleciendo o nos fortalecen para lograr el alcance de ese proyecto de vida. Entonces, en el nivel 2 está una identidad, es decir, cómo me reconozco yo,
cómo soy a nivel interno. Está aquí hay unas preguntas que dicen que quién soy como individuo en este, aquí, en este ahora, o sea, cómo eres como persona en la actualidad. Eres un ser lleno de buenas energías, con elementos con conocimientos y con bases sólidas para poder enfrentar cualquier desafío. Eh, es como todo ese análisis interno de esas cualidades, pero también de esos defectos que podemos llegar a tener o de esos no se denominan defectos, se denominan son pues bueno, por ahora llamémoslo defectos porque se me va exactamente la palabra, pero entonces son esas cosas buenas que yo tengo, esas habilidades, esas fortalezas, pero también son esos antivalores que a veces pueden llegarnos a llenar como de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, soy una persona marginada, soy una persona que no tengo como tolerancia a la frustración, quiero todo rápido, no puedo o no tengo esa disponibilidad para esperar. Bueno, todos esos elementos que hacen parte de la identidad, que quién quiere ser, entonces dice, puedes considerarlo desde diferentes roles, desde la adolescencia, desde joven, adulto, mujer, entonces aquí va nuevamente, quién quiero ser. Quiero ser un profesor exitoso, quiero ser un ingeniero, quiero ser un empresario, quiero ser un buen padre de familia, ¿qué quiero ser? Eh, y también un sentido misional, dice que tienes que definir un sentido de misión en esta experiencia humana, es decir, cuál sientes que es tu misión en esta vida o cuál sientes que es esa función que viniste a cumplir desde el día de tu nacimiento. Entonces, ¿cuál o cómo esperas trascender desde tu identidad y cuál es tu visión? Entonces, normalmente las visiones hablan de esos rasgos importantes, ya sean de una empresa, ya sean de una persona, ya sean de un producto. Entonces, ¿cuál es la visión como persona? Posicionarse en cierto ámbito, en cierto campo disciplinar, posicionarse como un mejor padre de familia. ¿Cuál es la visión? O sea, ¿cuáles son esos elementos? Valores y creencias, dice. Entonces, ¿qué elementos o qué valores deseo expresar? ¿Qué actitudes deseo asumir frente a la vida? Es decir, voy a ser una persona que todo el tiempo está negativa, que todo el tiempo está viendo lo malo de las situaciones, o soy de ese tipo de personas que por el contrario identifico oportunidades en todos los momentos malos. También pues desde el nivel de las capacidades, entonces, ¿qué habilidades tengo yo? O sea, no puede ser mi proyecto de ser una gran cantante independiente que yo lo quiera lograr, si no tengo las capacidades ni las habilidades. Entonces, para ser un gran cantante, si dentro de mi visión personal está ser una cantante exitosa, pues lo principal que debo tener son las capacidades. Entre esas capacidades está un manejo de un público y la más importante, un trabajo de la voz, es decir, esas cualidades de voz que se requieren en cuanto a tono, en cuanto a afinación, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la preparación de la voz para lograr ser una cantante exitosa o exitoso. ¿Qué actitudes son fáciles y qué otras y naturales y qué otras no se me dan? Volvemos al ejemplo del cantante. Sabemos que los cantantes deben tener un gran manejo público, deben tener un gran conocimiento, pues, y un gran manejo de escenarios. Y si usted no tiene esa habilidad o esa capacidad para el manejo de un público, si le cuesta presentarse ante un público específico, pues obviamente ese proyecto de vida está fallando. O sea, hay algún elemento que no está siendo claro, que usted no ha identificado
y por tanto está errando en el proyecto de vida. Entonces, en eso consiste, o sea, el proyecto de vida consiste en hacerse ese autoanálisis crítico desde diferentes elementos, desde diferentes contextos y desde estos diferentes niveles. Entonces ahí el nivel 5 dice, por ejemplo, cómo yo quiero actuar cada día. Cómo yo quiero actuar cada día. Entonces, pues voy a ser una persona que le aporta a la sociedad, voy a ser una persona que por el contrario no está interesada en aportar a la sociedad, sino que quiere vivir su propia vida independiente de los aportes o de las necesidades que pueda llegar a satisfacer en esta sociedad. Entonces, eso. Y el nivel 6 tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, dice que dónde quiero estar, cómo deseo convivir, es decir, quiero vivir en una sociedad o en un espacio, en un contexto donde esté lleno, una super ciudad rodeada de muchos edificios, con muchas fábricas, con industria, con muchas personas que manejan información, o si por el contrario mi deseo es vivir en una granja, en una hacienda, en una parcela donde yo pueda estar un poco más tranquilo y como con más relación con el medio ambiente, en una playa. Todos esos elementos son claves. Entonces, estos seis niveles nos ayudan a identificar todo eso que queremos y con base en ellos que podemos describir ese proyecto de vida. Entonces, cuando hayamos dado respuesta a todos estos interrogantes y hayamos hecho ese ejercicio autocrítico, procedemos a la construcción del video. El video no debe pasar de 5 minutos. En ese video debe haber una presentación creativa de ustedes, donde digan quiénes son, en qué lugar de Colombia o del mundo viven, cuáles son sus expectativas de vida, cuáles son sus creencias, cuáles son esas habilidades y destrezas que los forman como personas, cuáles son esos defectos que pueden llegar a afectar su proyecto de vida y pues en qué contexto querrían estar y con ello definir estos elementos le aportan a mi proyecto de vida, me van a ayudar a alcanzar mi proyecto de vida desde las siguientes opciones. Entonces es como hacer ese autoanálisis, generar el video del proyecto de vida, guardarlo como MP4 o cargarlo en un espacio de una nube, puede ser en Drive, puede ser en la que tenemos a través de Teams, del OneDrive, y compartir ese enlace en el espacio de la actividad. Recuerden que el video no debe excederse de los 5 minutos y deben hacer el envío de acuerdo a cómo está descrito en el anexo. En el anexo hay una explicación clara de cómo se debe hacer el envío, pero también hay unos elementos claves de la construcción en sí del video, es decir, hay una explicación de que para la construcción de un video se debe elegir un tema, en este caso el tema puede ser el proyecto de vida, se debe elegir los recursos, o sea, cómo lo voy a grabar, entonces en ese caso pueden hacerlo a través del computador, desde Teams, como lo estoy haciendo yo en este momento, activando la cámara. Pueden hacerlo desde un celular, pueden hacerlo desde una cámara profesional, ya depende de esos recursos que ustedes tengan y del impacto que quieran generar. Pueden hacerlo desde la aplicación de TikTok o desde la aplicación de Reels de Instagram. Pueden utilizar cualquier herramienta. Lo importante es que en ese video síntesis nos muestren quiénes son ustedes y a dónde esperan llegar. Cuál es ese proyecto de vida que tienen a tantos años. Entonces, esa es la primera actividad. ¿Por qué es importante? Porque dentro de esta actividad reconocen esos valores y antivalores que ustedes tienen y cuáles son sus aportes para esta sociedad. Entonces recuerden, esta actividad se cierra el 16 de junio. La actividad que sigue corresponde a la semana del 10 al 23 de junio. Esta está relacionada también con lo que tiene que ver en esencia las competencias de ética. Vamos a estudiar específicamente el componente formativo Soy un ser social, y esto pues básicamente nos lleva al análisis de cómo es el impacto de esa sociedad a nivel de personas desde diferentes aspectos, es decir, cómo esas relaciones que yo tengo con mi familia, con el entorno más cercano que puede llegar a ser el colegio, el barrio, el trabajo, y
cómo es esa relación que yo tengo ya con contextos un poco más amplios, que pueden llegar a ser los gobiernos, que pueden llegar a ser las políticas sociales, todo lo que tiene que ver con todos esos elementos que llegan a intervenir en la construcción de un ser. Entonces, vamos a revisar al detalle qué elementos se debe integrar a ese diagrama de sistemas. Y lo que debemos entregar es un documento en PDF que se denomine diagrama de sistemas. Pueden hacerlo de forma manual, pueden hacerlo a través de Word, pueden hacerlo a través de un PowerPoint. Lo importante es que se vea esa relación del ser, es decir, de lo que yo soy, de ese autoanálisis crítico que genero y cómo han venido a aportar todos los otros integrantes y cómo me van a ayudar a construir ese proyecto de vida desde lo que ellos son, es decir, cómo me impactan positiva o negativamente y cómo impacto yo o cómo genero una relación recíproca con todo ese entorno para que esto sea una constante retroalimentación y retribución entre lo que me dan y lo que yo doy, ¿sí? El formato del documento es PDF y para hacer el envío, pues ya saben que es a través del enlace relación del individuo con el entorno. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se debe constituir un diagrama de sistemas. Es importante que se haga como ese análisis, al igual que se hace para el proyecto de vida, que se haga un análisis desde ciertos elementos. Hay que hacer una introducción a ese diagrama de sistemas, es decir, vamos a entregar un informe donde haya una introducción, donde haya una portada, donde haya una introducción, donde hacen una explicación pues, de lo que es su diagrama de sistemas, qué consideran importante ese diagrama de sistemas y qué vamos a encontrar al interior del informe. Para poder construir el diagrama de sistemas, pues debemos identificar esos componentes. Entonces, inicialmente lo vamos a hacer desde el aspecto individual, desde lo que yo soy. Entonces volvemos y describimos, como en el ejercicio anterior ya tenemos identificado, pues este ejercicio va a ser un poco más sencillo. Entonces vamos a identificar cuáles son esas capacidades que tengo como persona, cuáles son esas emociones, cuáles son esas necesidades y cuáles son esas aspiraciones personales. Y desde el entorno vamos a revisar cómo esa sociedad, la comunidad, los grupos, en el tema económico y lo natural que tiene que ver con el medio ambiente, los espacios verdes y los recursos, cómo eso influye en mi ser, es decir, cómo es su interacción con la comunidad, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, cómo es mi relación económica, es decir, en la actualidad estoy trabajando, en la actualidad estoy desempleado, en la actualidad soy un estudiante, pues dependo directamente de mi familia. Y en lo natural es cómo vivo cerca, estoy rodeado de espacios verdes o por el contrario, vivo en una comunidad que está saturada de ruido, de fábricas, de industrias, todos esos elementos se deben describir en esos componentes del sistema. Luego vienen las relaciones e interacciones, entonces dice la influencia del entorno sobre el individuo. Tengo acceso a recursos como educación y salud, entonces dependiendo del entorno donde nos encontremos, vamos a tener como ese acceso a recursos de educación y salud, vamos a tener acceso pues a unas ventajas que de repente otros por estar limitados o otros que tienen mejores relaciones con su entorno pues van a tener más oportunidades que otros, ¿sí? Dependiendo del entorno donde nos encontremos pues son las oportunidades y los planes a los cuales podemos acceder. Dice, ¿cuál es la influencia cultural y social que moldea los valores y comportamientos? Entonces, ¿cómo esa influencia? ¿Cómo todo ese entorno me influencia? ¿Y cómo me lleva a comportarme? Pues dependiendo de esos valores que me han inculcado dentro de mi hogar, pero también cómo son esos valores desde lo que yo aprendo en la sociedad, con las personas que me relaciono. Otro tipo de
interacciones beneficiosas, pues son el acceso a la educación, a la capacitación, el voluntariado, el liderazgo. Entonces son elementos claves que se deben identificar y luego sí se van a integrar en un diagrama como este que les estoy mostrando acá en este momento, que se denomina diagrama de sistemas de relación del individuo con el entorno, es decir, cómo estoy yo y cómo me relaciono y cómo esas relaciones que tengo, tanto con la familia como con los amigos, como los compañeros de trabajo, de estudio, con la comunidad en sí, benefician o perjudican mi desarrollo personal. Entonces aquí hay un ejemplo claro para que ustedes puedan construir esa actividad y lograr identificar pues cuáles son esas personas que más generan aportes a su desarrollo personal y cuáles son esas personas que definitivamente están, pero no están generando ningún aporte. También para esta actividad hay un anexo, dentro de ese anexo hay una información clave que es importante que consulten y con ello puedan lograr el desarrollo de este diagrama. Igual, si es necesario, la próxima semana estaremos haciendo nuevamente una web para poder trabajar sobre este tema en caso de que no haya quedado claro. Por ahora debo culminar la grabación de la sesión porque debo ingresar a otra actividad y teniendo en cuenta pues que no tenemos participantes, espero que con la grabación puedan lograr el aprendizaje. De lo contrario, pueden comunicarse a través de WhatsApp o cualquiera de nuestros medios para poder despejar esas inquietudes que puedan tener. Les agradezco mucho por la consulta de esta grabación y que tengan feliz noche.